7:14 minutos, continuamos con más de Primera Página. Esta mañana analizamos en materia internacional lo que sucede en España, el intento de investidura del presidente o líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que busca llegar a la Moncloa, aunque no cuenta con los apoyos suficientes. Revisamos todos los escenarios esta mañana con Gabriel Herrera, es analista internacional, con nosotros desde Toledo, España, para analizar lo que sucede a lo interno de la política española, cuando Feijóo además afronta la primera votación de su intento de investidura. Buenas tardes para ti. Mario, hola, muy buenas tardes. Muchas Un gracias, Mario, placer por compartir con acompañarnos. vosotros. Bueno, Mario, los escenarios que tenemos en este segundo día de debates, además, ¿cómo valorarías lo que sucedió el día de ayer cuando Feijóo cuestionó el silencio de Sánchez, también la postura que tiene sobre la amnistía sobre diferentes líderes catalanes, que esto se vincula con una posible negociación ante una eventual sesión de investidura de Sánchez en caso de que Feijóo no tenga el apoyo suficiente durante estos días? ¿Cómo analizamos este escenario? Bueno, yo creo que estamos ante una escenificación de unos papeles que estaban ya predispuestos previamente a esta investidura, ¿no? Donde sabíamos que, en este caso, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, llegaba sin los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno. Sabíamos que a priori nada indicaba que los fuera a conseguir y bueno, creo que estos días se está efectivamente corroborando que es así, es decir, corroborando cómo el apoyo de la extrema derecha, en este caso de Vox, está impidiendo que ninguna otra fuerza política quiera pactar o al menos facilitar esa investidura del Partido Popular. Por el otro lado, vemos como hay una izquierda que sí, que mantiene una diferenciación de bloques, sigue manteniendo una distancia todavía, según las encuestas, a la derecha, algo que se viene manteniendo así desde 2019. Vemos una izquierda que sí está dispuesta a asumir esos pactos y sobre todo que creo que sí a día de hoy se está planteando la posibilidad de conseguir esos votos sin tener que ir a una segunda votación para elegir de nuevo a los candidatos a 14 de enero. Por lo tanto, sí que veo la posibilidad en la izquierda de sumar, sí veo esa capacidad en este momento de llegar a acuerdos con las fuerzas nacionalistas y por el otro lado vemos un Partido Popular, como digo, en el que Feijóo sí que se asienta como candidato y además como referente y líder natural de la derecha, encabezando esa oposición, pero en el que realmente no existen posibilidades reales a día de hoy y como tal lo ha confirmado hoy además el Partido Nacionalista Vasco de sumar de ninguna de las formas siempre que esa investidura de Feijóo vaya apoyada por la extrema derecha. ¿Cómo se evalúa la postura entonces del otro lado en el caso del presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, y lo que se dice de la amnistía y la negociación con diferentes líderes catalanes? Algo que ha generado polémica en España y además en cuanto al PP, pues una marcha multitudinaria el domingo en rechazo a esta medida posible. Bueno, pues yo creo que lo primero, hay que plantear que esto es un debate que está ahora encima de la mesa. No se ha hablado de manera abierta de la concesión de la amnistía, sino de empezar a sentarse a dialogar políticamente sobre soluciones políticas. Pero bueno, yo creo que hoy Sánchez está achacando algo que ya le ha ocurrido en varias ocasiones, ¿no? Y es negar a la primera lo que posteriormente sí ocurre en un tiempo después. Es decir, creo que cuando en política se niega con esa rotundidad que lo hace Sánchez, como negaba ese acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, o en su día negaba cualquier tipo de solución o diálogo con Cataluña, pues hoy lo mantiene en una posición débil en el que desde luego cuanto menos genera fractura y genera fricciones incluso dentro de su propio partido, ¿no? Ahí hemos visto como el expresidente del gobierno, Felipe González, el exvicepresidente del gobierno, Guerra, o como actuales varones y dirigentes territoriales, como puede ser Emiliano García Paje o Javier Lambán, de manera abierta han manifestado su desacuerdo con este tipo, digamos, de soluciones o con plantear siquiera soluciones políticas a Cataluña. El Partido Socialista es un partido muy amplio que recoge, desde luego, muchas sensibilidades, pero como digo, creo que cuando en política se niega o se afirma con una rotundidad y diciendo yo nunca lo voy a hacer o yo sí siempre haría esto, suele ocurrir, pues bueno, que la palabra al final se queda en papel mojado, ¿no? Y eso es lo que probablemente desacredita finalmente a los líderes políticos.
Aún así, partiendo de esta base, creo que hoy se dan las bases, como digo, para que España vuelva a repetir una coalición de gobierno liderada por Pedro Sánchez en coalición con Yolanda Díaz y con Sumar, y en el que las fuerzas nacionalistas, desde luego, van a tener un papel determinante, tanto que van a condicionar no tanto la conformación del gobierno, que yo creo que es algo que se acabará consiguiendo, sino cuán duradero va a ser ese gobierno. Es decir, va a ser un gobierno estable. Es cierto que la anterior legislatura se teorizaba con que no iba a ser un gobierno estable y hemos comprobado cómo ha sido uno de los gobiernos más estables y que además más avances sociales ha conseguido, pero es cierto que ahora se depende muchísimo más de las fuerzas nacionalistas y tienen más capacidad de condicionar. Por lo tanto, veremos si finalmente compensa esa negociación y ese gobierno va a ser un gobierno estable, o por el contrario estamos intentando una negociación y una cesión cuando posteriormente eso va a generar una inestabilidad y vamos a ir a una vuelta a las votaciones. Yo confío en que una vez más será nuevamente un gobierno estable y por lo tanto podremos tener otros 4 años de un gobierno progresista en España. Vale, Mario, continuamos contigo después de este corte comercial. Esta mañana estamos hablando con Mario Herrera, analista internacional desde Toledo, España, en lo que tiene que ver con este intento de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una audiencia en su segundo día que se lleva a cabo en el Congreso Español. A la pausa y regresamos, 7:20 minutos. 7:14 minutos, continuamos con más de Primera Página. Esta mañana analizamos en materia internacional lo que sucede en España, el intento de investidura del presidente o líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que busca llegar a la Moncloa, aunque no cuenta con los apoyos suficientes. Revisamos todos los escenarios esta mañana con Gabriel Herrera, es analista internacional con nosotros desde Toledo, España, para analizar lo que sucede a lo interno de la política española, cuando Feijóo además afronta la primera votación de su intento de investidura. Buenas tardes para ti. Mario, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Bueno, Mario, los escenarios que tenemos en este segundo día de debates, además, ¿cómo valorarías lo que sucedió el día de ayer cuando Feijóo cuestionó el silencio de Sánchez, también la postura que tiene sobre la amnistía sobre diferentes líderes catalanes, que esto se vincula con una posible negociación ante una eventual sesión de investidura de Sánchez en caso de que Feijóo no tenga el apoyo suficiente durante estos días? ¿Cómo analizamos este escenario? Bueno, yo creo que estamos ante una escenificación de unos papeles que estaban ya predispuestos previamente a esta investidura, ¿no? Donde sabíamos que, en este caso, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, llegaba sin los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno. Sabíamos que a priori nada indicaba que los fuera a conseguir y bueno, creo que estos días se está efectivamente corroborando que es así, es decir, corroborando cómo el apoyo de la extrema derecha, en este caso de Vox, está impidiendo que ninguna otra fuerza política quiera pactar o al menos facilitar esa investidura del Partido Popular. Por el otro lado, vemos como hay una izquierda que sí, que mantiene una diferenciación de bloques, sigue manteniendo una distancia todavía, según las encuestas, a la derecha, algo que se viene manteniendo así desde 2019. Vemos una izquierda que sí está dispuesta a asumir esos pactos y sobre todo que creo que sí a día de hoy se está Sánchez y lo que se dice de la amnistía y la negociación con diferentes líderes catalanes, algo que ha generado polémica en España y además en cuanto al PP, pues una marcha multitudinaria el domingo en rechazo a esta medida posible. Bueno, pues yo creo que
Lo primero, hay que plantear que esto es un debate que está ahora encima de la mesa. No se ha hablado de manera abierta de la concesión de la amnistía, sino de empezar a sentarse a dialogar políticamente sobre soluciones políticas. Pero bueno, yo creo que hoy Sánchez está achacando algo que ya le ha ocurrido en varias ocasiones, ¿no? Y es negar a la primera lo que posteriormente sí ocurre en un tiempo después. Es decir, creo que cuando en política se niega con esa rotundidad que lo hace Sánchez, como negaba ese acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, o en su día negaba cualquier tipo de solución o diálogo con Cataluña, pues hoy lo mantiene en una posición débil en el que desde luego cuanto menos genera fractura y genera fricciones incluso dentro de su propio partido, ¿no? Ahí hemos visto como el expresidente del gobierno, Felipe González, el exvicepresidente del gobierno, Guerra, o como actuales varones y dirigentes territoriales, como puede ser Emiliano García Paje o Javier Lambán, de manera abierta han manifestado su desacuerdo con este tipo, digamos, de soluciones o con plantear siquiera soluciones políticas a Cataluña. El Partido Socialista es un partido muy amplio que recoge, desde luego, muchas sensibilidades, pero como digo, creo que cuando en política se niega o se afirma con una rotundidad y diciendo yo nunca lo voy a hacer o yo sí siempre haría esto, suele ocurrir, pues bueno, que la palabra al final se queda en papel mojado, ¿no? Y eso es lo que probablemente desacredita finalmente a los líderes políticos. Aún así, partiendo de esta base, creo que hoy se dan las bases, como digo, para que España vuelva a repetir una coalición de gobierno liderada por Pedro Sánchez en coalición con Yolanda Díaz y con Sumar, y en el que las fuerzas nacionalistas, desde luego, van a tener un papel determinante, tanto que van a condicionar no tanto la conformación del gobierno, que yo creo que es algo que se acabará consiguiendo, sino cuán duradero va a ser ese gobierno. Es decir, va a ser un gobierno estable. Es cierto que la anterior legislatura se teorizaba con que no iba a ser un gobierno estable y hemos comprobado cómo ha sido uno de los gobiernos más estables y que además más avances sociales ha conseguido, pero es cierto que ahora se depende muchísimo más de las fuerzas nacionalistas y tienen más capacidad de condicionar. Por lo tanto, veremos si finalmente compensa esa negociación y ese gobierno va a ser un gobierno estable, o por el contrario estamos intentando una negociación y una cesión cuando posteriormente eso va a generar una inestabilidad y vamos a ir a una vuelta a las votaciones. Yo confío en que una vez más será nuevamente un gobierno estable y por lo tanto podremos tener otros 4 años de un gobierno progresista en España. Vale, Mario, continuamos contigo después de este corte comercial. Esta mañana estamos hablando con Mario Herrera, analista internacional desde Toledo, España, en lo que tiene que ver con este intento de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una audiencia en su segundo día que se lleva a cabo en el Congreso español. A la pausa y regresamos, 7:20 minutos.